Hola, buenas tardes. Bueno, ya me presentaron, soy Valentina Montesinos, soy actriz, productora y codirectora de Entre Telones Valpo, una plataforma de difusión que se dedica a difundir artes escénicas en la región de Valparaíso. Y hoy día voy a hablar sobre el tema herramientas prácticas para la organización y comunicación de artes escénicas, tomando el tema también desde mi experiencia organizando y comunicando. Entonces, el primer punto, voy a abordar 3 puntos, y el primero de ellos es organización de la información para proyectos escénicos. Entonces, ¿dónde está la información de nuestro proyecto? Muchas veces la información de nuestro proyecto está repartida en distintos lugares, ya sea en nuestro computador personal, en nuestro correo, el celular, WhatsApp, porque alguien nos envió algún documento por esa vía, y de esta manera la información queda disgregada por distintos lugares, lo que permite tener un acceso a ella de manera rápida y también generar un respaldo efectivo de toda la información que se va generando en nuestros proyectos. Entonces, ¿por qué organizar la información? Organizar la información nos permite ahorrar tiempo porque ya sabemos dónde buscar, no se nos pierden los archivos, y todo el equipo de trabajo trabaja con una misma información. No hay alguien que no tenga un documento y otro sí lo tiene o lo tiene desactualizado. Entonces, por eso es importante organizar la información. Y además, que al organizarla podemos generar un respaldo de nuestra información de manera más efectiva. Entonces, dentro de los archivos que podemos tener al momento de organizar, son, por ejemplo, una compañía de teatro o alguna organización vinculada también como con las artes escénicas. Podrían ser los logos, las reseñas, las biografías, las fichas artísticas y técnicas, fotos, videos, registros de las obras completas, el teaser, los afiches, presupuestos, cartas, contratos, convocatorias, postulaciones, prensa, etc. En general, todos los documentos que a lo largo del tiempo vamos generando con nuestros proyectos. Entonces, cuando ordenamos toda nuestra información, es importante, además de ordenarla y saber dónde está y reunirla y concentrarla, darle un nombre adecuado, darle un nombre claro, que nosotros sepamos reconocer que en ese archivo está tal cosa. Entonces, algunos ejemplos son reseña y el nombre de la obra, registro fotográfico y agregarle la fecha, también las bases de datos, el taller de, y también cuando a veces se agregan los tildes en los nombres, hay personas que a lo mejor lo abren desde otro como software. Cuesta un poco abrirlo porque interfiere, el nombre se corre, entonces también tener eso presente al momento de nombrar nuestros archivos. Y al momento de subir, de distribuir, por ejemplo, la información en carpetas y en subcarpetas, podemos, por ejemplo, tener un correo o Claro, podemos tener ciertas carpetas de nuestra compañía, y nuestra compañía tiene 2 obras, y ahí podemos generar esas 2 subcarpetas. Entonces, tenemos 2 carpetas generales con el nombre de cada una de con el nombre de las obras, y dentro de ellas vamos generando las subcarpetas y los distintos archivos. Y lo que yo recomiendo en general para nuestros proyectos es crear una cuenta de Google, ya que a través de ella vamos a poder almacenar toda nuestra información.
Pero un poquito más adelante voy a profundizar en ese tema de cómo hacer funcionar nuestra cuenta de Google de manera efectiva con cada uno de los servicios que nos permite ocupar. Ya que al crear una cuenta de Google vamos a poder tener acceso a la información desde cualquier dispositivo. No vamos a necesitar tener nuestro propio computador. Si le pasa algo, si falla, vamos a poder desde otro dispositivo, otro computador que nos puedan prestar, conseguir, tener acceso a la información, o si no andamos con él, vamos a poder descargar el archivo y enviarlo si es que nos lo están solicitando de algún lugar. Entonces, algunas recomendaciones generales para la organización de nuestros proyectos son tener una sola versión de cada documento, eliminar los archivos duplicados y actualizar la información cuando cambie, para no enviar algo que ya no está actualizado y después tener que mandarlo de nuevo. Siempre actualizar la información cuando cambie. Y ahora vamos a pasar al segundo punto, que son las herramientas digitales para la planificación y la coordinación de actividades. Entonces, dentro de las herramientas que podemos utilizar, existen distintas plataformas que podemos ocupar con nuestro equipo de trabajo. Una de ellas es Google Workspace y el otro es Microsoft 365. Estas dos plataformas son quizás las que actualmente más se usan o quizás más podemos un poco conocer, pero yo me voy a centrar en la primera, en Google Workspace. Y todo lo que voy a explicar lo podemos extrapolar a las otras plataformas, ya que suelen ser similares. Normalmente quizás varían los nombres de cómo se llaman, pero suelen tener las mismas funciones. Entonces, ahora veremos qué herramientas digitales nos ayudan a la organización de nuestros proyectos, pero en la práctica. ¿Cómo podemos utilizarlo? ¿Qué funciones nos conviene utilizar dentro de estas herramientas? La primera de ellas es Google Drive. Google Drive es un servicio de almacenamiento que funciona en la nube, permite guardar y acceder y compartir archivos desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. Esto permite concentrar la información en un solo lugar. ¿Qué otras cosas qué nos permite Google Drive? Nos permite todo lo que es organizar las carpetas y los archivos que se explicó en el primer punto, lo podemos almacenar y traspasar a este servicio y aplicación que es Drive en específico. Entonces, ¿cuáles son las funciones más prácticas que nos permite realizar Google Drive? Es acceder a la información de cualquier dispositivo. Podemos entrar con nuestra cuenta de Google desde el navegador de nuestro computador y también podríamos descargar la aplicación en nuestro celular. Entonces podemos visualizar los documentos en ambas partes. También el respaldo de la información, como se trabaja en línea y no se almacena en un dispositivo único, sino que en la nube, queda respaldada al momento de realizar cualquier edición. Entonces, trabajamos en un documento determinado, lo modificamos y queda guardado ahí ya inmediatamente, sin tener que subirlo o enviarlo, sino que ya quedó respaldado los cambios que hicimos. También permite un trabajo colaborativo. Como se trabaja en línea, en cualquier documento, varias personas pueden editar el documento a la vez. Entonces podemos trabajar con nuestro equipo, ver cómo vamos avanzando en la redacción de un proyecto, por ejemplo, y se trabaja desde una versión única, en donde se puede comentar y no tenemos que, por ejemplo, enviarle el documento a la persona, después esa persona nos reenvía de nuevo otro documento, sino que se trabaja en el mismo momento y en línea y podemos ver todos los cambios que están sucediendo.
Y como una manera de organizar nuestra información es crear carpetas y subcarpetas, en Google Drive nos permite hacer esto. Entonces, podemos almacenar nuestra información directamente en este servicio. Y lo otro es compartir archivos y carpetas. Entonces, nosotros compartimos con alguien de nuestro equipo de trabajo desde, por ejemplo, la cuenta de nuestro proyecto general, y compartimos el archivo con esas personas. Y existen distintas posibilidades de compartir carpetas y documentos. Una es con acceso restringido y el otro es cualquier usuario con el vínculo. En el primer caso, las personas que nosotros autorizamos van a tener acceso al documento. Para eso ingresamos el correo de la persona. Entonces, solamente esa persona va a poder tener acceso. En cambio, si ocupamos cualquier usuario con el vínculo, cualquier persona con el enlace va a poder ver el documento. Y en ambas funciones tenemos ciertos permisos que podemos otorgar, ya sea en cualquier usuario con el vínculo o en acceso restringido, es lector, comentarista y editor. Entonces, por ejemplo, si queremos que alguien vea el documento, pero más que nada para que le eche quizás un pequeño vistazo, es mejor quizás ocupar el modo lector. Si queremos hacer un trabajo de revisión, pero no queremos que la persona lo edite totalmente, como para resguardar el trabajo ya realizado, puede ser comentarista, entonces ahí se van sugiriendo posibilidades o sugerencias, y si no, si vamos a trabajar completamente de manera colaborativa, editor. Y lo importante es que estos permisos se pueden ir modificando, no son estáticos. Yo puedo cambiarlo a solo lector, después a editor. Y bueno, esto también es importante tenerlo presente cuando a veces compartimos archivos, por ejemplo, en alguna convocatoria. Normalmente nos van a pedir que el acceso esté cualquier usuario con el vínculo. Y eso es importante porque si no, no van a poder revisar nuestros materiales. Entonces, en ese caso, al momento de mandar un documento, sería recomendable poner cualquier usuario con el vínculo puede tener acceso. Y ¿cómo acceder a Drive? Primero tendríamos que crear una cuenta de Google y luego iniciar la sesión. Entonces, iniciamos sesión en un navegador, por ejemplo, del computador, y al momento de iniciar sesión, poner nuestro correo y la clave, en la parte en la segunda imagen, donde está el cuadrado, la primera flecha, se van a desplegar una lista de aplicaciones que podemos utilizar y ahí se va a encontrar Drive. Y al entrar a Drive, en la parte de Mi unidad, que esos son mis documentos, los que se crearon en la propia cuenta, no son los que alguien nos compartió, de esos tenemos completo acceso. Se va a visualizar en la parte del lado y ahí se van a encontrar todas nuestras carpetas y todos nuestros documentos. ¿Y cómo compartir un archivo? En la parte, por ejemplo, acá tenemos un documento, en la parte de arriba de toda la información tenemos la opción de compartir. Y acá, en la primera imagen de las tres imágenes que son cuadradas, tenemos donde va a estar el acceso general. Y ahí podemos ponerlo en restringido o cualquier persona que tenga el vínculo. Y en la última imagen podemos agregar el correo, a quién se lo vamos a enviar, y ahí podemos seleccionar qué queremos que esa persona sea, si lector, comentarista o editor. Pasando a otra herramienta que podemos utilizar en nuestros proyectos y en nuestras organizaciones es el calendario de Google. Bueno, el calendario de Google permite planificar y distintas actividades mediante un calendario digital que podemos ir ajustando y modificando. Lo bueno del calendario es que
no es estático, entonces podemos agregarle enlaces o alguna información que sea importante, o si por alguna razón se cambió de día la actividad, podemos moverla fácilmente. ¿Y cuáles son las principales funciones que podemos hacer en el calendario de Google y que nos pueden servir más en la práctica? Son crear eventos y definirle una fecha y un horario. También a cada evento uno le puede asignar un color y, por ejemplo, podemos ahí diferenciar, por ejemplo, reuniones, ensayos, y cada uno de estos actividades podemos darle un color determinado. Entonces después nuestro calendario se va a ver con distintos colores y ya vamos a saber más o menos a qué actividad corresponden. Entonces cuando creamos un evento también podemos agregar una descripción donde podemos poner algunos datos importantes que ocurran ese día. Se puede agregar la ubicación y, al igual que como se comparten los archivos, también podemos compartir con otras personas los eventos. Agregamos su calendario, su correo, y entonces la persona podrá ver en su propio calendario el evento. Y acá está cómo podemos crear el evento. De la misma manera que accedimos a Drive, que era cuando se desplegaban los distintos servicios, en el cuadrado que seleccionamos se va a desplegar el calendario. Y en el calendario seleccionamos algún día en específico, lo seleccionamos y se nos va a abrir una pequeña pestaña y ahí ponemos la parte que indica la flecha, que son más opciones. Y ahí nos va a dar el cuadro general donde podemos agregar el título, por ejemplo, reunión. Agregamos si va a tener un horario determinado, por ejemplo, de 3 a 4 de la tarde, o si queremos que lo marque como todo el día. Y ahí podemos agregar también la ubicación, donde se va a realizar, si es en un lugar presencial, y podemos agregar la descripción. Y en el tercer rectángulo que se ve rojo, en ese lugar podemos después agregar a qué corresponde, por ejemplo, reuniones, ensayos, convocatorias, pero pronto voy a explicar cómo seleccionar esos colores para que nos aparezcan en ese botón. Y luego seleccionamos guardar y nuestro evento ya va a estar listo y en nuestro calendario. Entonces, para crear para que se nos vean con distintos colores, vamos a la parte de otros calendarios. Ahí nos va a salir un signo más y ponemos crear calendario. Al seleccionar crear calendario se nos va a abrir esta pestaña y ahí ponemos, por ejemplo, reunión, ensayo. Lo guardamos y ya queda listo con un color seleccionado, y podemos también cambiarlo de color y vamos a saber, por ejemplo, si era un ensayo o alguna reunión, y así el calendario va a estar ordenado con sus respectivos nombres y también las respectivas categorías. Ahora vamos a pasar a otra herramienta que podemos utilizar en nuestros proyectos y en nuestras organizaciones, que es Google Sheet, que más comúnmente lo llamamos como Excel, ya que se le suele decir de esa manera. Acá nos permite generar principalmente tablas que podemos ocupar para registrar una gran variedad de información. Si bien estos son planillas de cálculo o hojas de cálculo, las nombran de esas dos maneras, y a veces se pueden tomar ciertos cursos de Excel para tener como acceso a ciertas fórmulas y ciertos cálculos. Pero lo que yo voy a explicar acá es de qué manera podemos ocupar estas hojas de cálculo de manera más como en el día a día, de manera más básica.
Y esto nos puede servir, por ejemplo, para organizar presupuestos, bases de datos, carta Gantt y registro de asistencia. Por ejemplo, cuando registramos la asistencia de algún taller que realizamos o de algunas funciones y les pedimos a las personas sus nombres y su correo electrónico, vamos generando ahí nuestra propia base de datos. Entonces, toda esa información la podemos transformar en nuestra propia base de datos como compañía o como organización. ¿Y esto qué nos va a permitir? Tener esta información ordenada nos va a permitir que, por ejemplo, si vamos a realizar de nuevo un taller o algún conversatorio, podemos enviarle a la gente que ya asistió, que ya participó en nuestras actividades, una invitación. Entonces se nos va a hacer un poco más sencillo y más fácil contactar a gente de nuestro interés, que tiene interés en participar de las actividades que a lo mejor ya hemos realizado. Y ahora vamos a pasar a los formularios de Google. Los formularios de Google yo creo que son una herramienta que ojalá podamos ocupar con nuestras organizaciones, ya que nos permite recopilar información de manera ordenada y sistematizada. Bueno, las principales cosas que podemos hacer con los formularios de Google son, por ejemplo, normalmente inscripciones a talleres o reservas de entradas, también convocatorias, recepción de información para actividades o festivales. Ese punto es importante. Por ejemplo, si generamos algún encuentro, vamos a realizarlo, podemos generar un formulario donde quien vaya a trabajar con nosotros como compañía u organización, para que en un formulario indique el nombre de su trabajo, el nombre, por ejemplo, de la compañía o de la propia persona quien va a desarrollar la actividad. Y también, como en los formularios de Google, se pueden adjuntar algunos archivos, algunas imágenes, y también podemos pegar algunos links. Entonces, directamente ya en el formulario vamos a tener toda la información y no vamos a estar pidiendo mándanos las fotos o la ficha. Todo va a quedar ya en el formulario registrado. Y también en el formulario podemos hacer encuestas o formularios de evaluación, quizás al terminar alguna actividad, y registros de asistentes. Lo bueno de los formularios es que cuando ya creamos un formulario y ya lo utilizamos y ya recibimos respuestas, el formulario lo vincula automáticamente con una hoja de cálculo, las que mencioné anteriormente. Y te va a generar una tabla como por defecto, no tengo que crearla yo. Entonces, donde salen las respuestas, donde indica la flecha, va a decir ver en hoja de cálculo. Al apretar esa parte, vamos a acceder a una tabla completa y ordenada en relación a las preguntas que nosotros hicimos. Y, por ejemplo, algunas preguntas que nos pueden servir al momento de crear un formulario, las más útiles para después poder contactarnos con las personas son el nombre, el correo y algún número de teléfono. De esta manera, si es que necesitamos escribirles o hablarles, vamos a poder hacerlo de manera más efectiva y más rápida, ya que va a estar todo ordenado en nuestra tabla. Y obviamente, dependiendo de la actividad que vamos a realizar, podemos pedir las cosas que en ese momento no sean pertinentes, como si es que pertenece a alguna ciudad, la edad, o también si es que pertenece a alguna organización. Y lo que nos permite los formularios es que todo se concentra en un solo lugar. No tenemos que recibir por mensaje de WhatsApp o por correo ciertas inscripciones. Entonces, todo queda sistematizado en una tabla.
Bueno, pasando ya a otro apartado es Gmail dentro de las aplicaciones de estas de las cuales he hablado. Es un servicio de correo electrónico que permite enviar y recibir, como se dice, correos y compartir documentos y mantener una comunicación más formal y directa con otras personas u organizaciones. Y dentro de Gmail tengo 3 funciones que se pueden ocupar, que nos pueden ser más útiles al momento de trabajar como equipo de trabajo o nosotros mismos. Y esas 3 funciones son las etiquetas, los destacados y programar envíos. Bueno, las etiquetas, ¿qué nos van a permitir? Nos van a permitir que cuando nos llegue un correo podemos etiquetarlo en relación a cómo nombremos una determinada etiqueta, por ejemplo, cartas de compromiso, a veces con los fondos, y seleccionamos esa etiqueta, entonces después vamos directamente a la etiqueta a buscar todos esos correos. No tenemos que andar buscando como uno por uno. ¿Y cómo se crean las etiquetas? Cuando accedemos a nuestro Gmail, vamos a la parte de... bajamos donde está todo lo que es recibido, enviado, y en la parte un poquito de más abajo va a decir etiquetas. Y ahí van a aparecer las que ya creamos, si es que hemos creado alguna, y nos va a salir un signo más, y ahí se va a desplegar este cuadro, que es lo que se ve en la segunda imagen, que dice etiqueta nueva. Ahí ponemos el nombre. Obviamente siempre tenemos que ocupar nombres que a nosotros nos sirvan. Y la creamos y ya está lista, ya se crea automáticamente. Y para marcar el correo, porque claro, podemos crear las etiquetas, pero después es necesario marcar el correo. Cuando nos llega un correo, vamos a la parte que está los 3 puntos, que ahí está ahí con la flecha indicada, y se va a desplegar una lista que dice etiquetar como. Y después, al lado, van a salir nuestras etiquetas ya creadas. Las seleccionamos y ahí nuestro correo ya está etiquetado. También tenemos los destacados, que se va a encontrar abajo de los recibidos. Acá podemos marcar ciertos correos importantes que a lo mejor tenemos que responder dentro de una misma semana, o algunos datos importantes que nos llegaron pero que quizás no corresponden mucho a una etiqueta, pero sí es importante tenerlos presentes y que no se nos pierda ese correo electrónico. Y cuando nos llega un correo, como se ve en la segunda imagen, en la flecha se indica que hay una estrella, y presionamos la estrella y ya nuestro correo está destacado, y así no se nos va a perder. Y la tercera función, que encuentro que es la que más nos puede servir también dentro del Gmail, es el programar envíos. Esto nos permite, por ejemplo, muchas veces escribimos un correo quizás tarde y queremos que llegue al otro día temprano, pero al otro día no tenemos quizás el tiempo para redactarlo y adjuntar los archivos que sean necesarios, y entonces redactamos nuestro correo, lo preparamos, y en enviar al lado hay una pequeña flecha, y que en ese apartado podemos programar el envío del correo. Y ahí podemos poner la fecha que nosotros necesitamos y el horario que nosotros necesitamos. No es necesario poner los horarios establecidos que a veces nos pueden dar. Podemos nosotros seleccionar el que más nos acomode. Y como una aplicación extra que nos puede servir en nuestros proyectos es YouTube. Y YouTube principalmente nos puede servir cuando tengamos que guardar y almacenar algunos registros más largos, como de larga duración, como puede ser a veces el registro completo de nuestras obras o algún material que generamos a lo largo de nuestro trabajo que es de más duración, ya que con YouTube nos permite enviar el enlace a la persona
de manera rápida y no tenemos el problema de que nos quedamos sin espacio en nuestro Drive o es muy pesado el archivo y no se envía. Entonces, a través del link que nos da YouTube, podemos enviar la información. Entonces nos va a ser más fácil a nosotros, porque solamente le mandamos el link a la persona y la otra persona al revisarlo. Muchas veces, a veces en algunas convocatorias, por lo que yo he podido ver en algunas convocatorias, permiten que sean links de YouTube, obviamente que los puedan revisar. Y de esa manera los van a poder revisar de una manera más fácil. También importante mencionar que los videos de YouTube pueden estar como no listados, y eso quiere decir que no cualquier persona lo va a ver, sino quien tenga el enlace. Y de esta manera, si es que no queremos que nuestro video esté como de manera pública, puede no estarlo si es que está con no listado. Y ahora en el punto 3, que es contenido esencial para la comunicación y difusión de proyectos, vamos a ver qué es lo que necesita una plataforma o un medio de difusión para difundir nuestra actividad. Entonces, lo más importante al momento de enviar la información es siempre enviar la información de la manera más clara posible, porque muchas veces llega alguna información y no están todos los datos o no se entiende muy bien qué es. Entonces, siempre mandar la información de la manera más clara. Y dentro de los datos importantes que tenemos que tener presentes al momento de mandar nuestra información son el nombre, ya sea de la obra, del taller, etcétera, de lo que vamos a realizar, la compañía, organización o persona a cargo, quién está a cargo de la actividad, la fecha, la hora, el lugar, el valor, si es que tiene un valor de entrada o si es que tiene alguna entrada liberada, el sistema de reservas, descripción, imagen o afiche referencial, y también podemos agregar alguna red social si es que le mandamos quizás alguna plataforma digital para que nos puedan etiquetar, y así también generamos una difusión más efectiva. Y ¿cuáles son los 3 puntos más importantes al momento de mandar la información? Es que siempre enviar lo que nos están solicitando. Por ejemplo, si nosotros preguntamos qué se necesita para que nos difundan, mandar lo que nos dijeron, mandar bien el nombre, quizás no mandar cosas extra porque eso puede confundir a quien recibe la información. También verificar la información que estamos enviando, ver si está bien escrito el nombre, que no haya error en la fecha, que no haya error en el valor, ya que si hay algún dato que está malo, eso nos va a perjudicar a nosotros mismos en nuestros propios proyectos. Y en caso de cambios, avisar inmediatamente para que lo puedan corregir. Entonces, esos son los aspectos más importantes al momento de difundir. Bueno, también como por la experiencia propia, como en una plataforma de difusión, muchas veces, las personas preguntan si uno puede difundir, y como que uno hace algunas preguntas para saber qué es, y quizás no responden muy bien, no dicen bien cómo se llama, no dicen a quién está a cargo, y eso es importante decirlo, porque si no uno como que se empieza a imaginar las cosas, y la idea no es eso. La idea es que la información llegue al tiro de la manera más clara posible. También a veces con algún medio de comunicación quizás más tradicional vamos a enviar un comunicado de prensa, y bueno, hay también un martes de formación que se abordó el año pasado, si no me equivoco, que también aborda comunicado de prensa, que también se puede revisar. Entonces ahí podemos complementar
como lo que nos va a pedir quizás un medio quizás un poco más tradicional o alguna plataforma de difusión. Por ejemplo, a veces en la propia experiencia donde trabajo, que es en Entre Telones Valpo, es importante que siempre llegue una imagen. A veces el afiche nos sirve mucho para a veces las carteleras que nosotros publicamos, ya que es la misma foto que ellos tienen en sus propias redes sociales, entonces se puede hacer la conexión inmediatamente. Y bueno, dentro de qué se necesita para difundir la actividad, también eso es importante tenerlo en cuenta en la propia difusión que nosotros generamos. Muchas veces, bueno, actualmente se genera mucho una difusión propia a través de los propios Instagrams, y es importante ahí también ser claros. ¿Qué vamos a ver como el nombre? Y que haya como una correlación entre el afiche que a veces subimos y la información que está en la descripción. A veces no es la misma, entonces eso es importante tenerlo presente al momento de difundir nuestros proyectos. Esa fue la presentación. Muchas gracias.